Hoy vinimos a ver uno de los animales que más me gusta. Es medio raro, no como una pantera o un lince, pero aún así cada vez que lo veo me alegro bastante porque es chulo verlo de vez en cuando. Y para que quede claro, este. En las imágenes que están viendo, fui hasta Manatee Lagoon en West Palm Beach. Pues estamos en temporada de manatí y como podrán entender por el nombre del lugar, aquí llegan bastante. Pero primero, ¿qué es esto de temporada de manatí, no? Y bueno, la temporada de manatí va desde el 15 de noviembre hasta marzo 31. Pero ¿qué es lo que pasa durante estos meses? Justamente estos son meses de invierno, y los manatíes son animales que no aguantan muy bien el frío. Puede llegar a sonar contradictorio porque son animales que se ven grandes y gorditos, y pudieras pensar que como una morsa o como una foca, tienen grasa que les protege del frío, pero realmente no es así. Primero, su capa de grasa protectora es muy diferente y mucho más fina que la capa que tiene una morsa o una foca. Y en general son animales que están adaptados a vivir solamente en zonas cálidas. Y un bajón grande de temperaturas los puede llegar a estresar mucho y terminar con su vida. Durante el verano, los manatíes pueden llegar hasta estados como Carolina del Norte o Carolina del Sur. Y una vez llega el invierno, los manatíes que están tan al norte se ven forzados a bajar a zonas como Florida, en busca de aguas calientes. Pero espérate, a lo mejor pensaste, coño, pero ¿por qué van hasta Carolina del Norte si tienen que regresar a Florida? No van hasta los lugares del norte a propósito. Simplemente van siguiendo la comida poco a poco cuando hay disponibilidad de comida, mientras el agua no baje de 20 grados Celsius más o menos, lo pueden tolerar bien. Si no les da estrés por el frío y puede pasar lo que dije de que mueren. Pero simplemente se mueven poco a poco por la comida y terminan teniendo que bajar. No es una migración predeterminada en busca de algo muy específico tan arriba. Algo bien curioso es que los manatíes no nacen sabiendo cómo llegar hasta estas aguas calientes. Estas rutas de migración no son algo que tienen ya en la mente cuando nacen. O tampoco es algo que aprendan como prueba y error tratando de llegar hasta un lugar. Pero entonces, ¿cómo es que lo saben? Los manatíes suelen vivir alrededor de un año con su madre. El padre solo se presenta para la reproducción. Y en este primer año, los manatíes bebés aprenden la ruta gracias a su mamá. Ruta que a la misma vez conoce de la generación anterior. O sea que podríamos llegar a describir que los manatíes tienen tradiciones, al menos en cuanto a migración se refiere. Y claro, esto de que cada generación le enseña a sus hijos la misma ruta que ellos saben, va haciendo que cada vez más individuos conozcan la ruta. Y que en sí los manatíes conozcan puntos muy específicos. Y ya que muchos manatíes conocen la misma ruta, solemos terminar con imágenes de grandes aglomeraciones de manatíes todas concentradas en un mismo lugar. Y con grandes me refiero a cientos de manatíes en la misma zona de un río. Si se fijan, este manatí de aquí tiene percebes en su espalda, que se le pegaron a él cuando fue a comer pasto marino en zonas de agua salada. Pero una vez entre a la zona de río, el percebe no va a poder procesar el agua salada y va a morir. Y así se limpian. Pero si llegan a buscar la zona a la que fui, tal vez piensen, pero esto no parece como una zona cálida. Es una zona más cercana al océano, no parece tanto como una zona de río o de aguas cálidas, ¿no? Y lo que pasa es que en Manatí Lagoon hay agua cálida, pero tiene truco. El agua en Manatí Lagoon no es naturalmente caliente. Justo aquí hay una central eléctrica, que utiliza el agua de la bahía para enfriar su sistema eléctrico y sus maquinarias. Y al usar este agua para enfriar, cuando regresa a la bahía estaba caliente. Pero no contamina el agua de la zona, solo la calienta. Y tras la llegada de la central eléctrica, los manatíes de la zona empezaron a aprender que había un nuevo lugar con agua caliente y empezaron a cambiar su ruta de migración. Lo que dio como resultado que poco a poco muchos más manatíes llegaran a esta zona solo por el agua. Con el tiempo la empresa eléctrica se dio cuenta de esto y terminó creando un centro para visitantes. Y también remodeló la planta eléctrica para poder usarla por muchos más años. Pero además de un centro de visitantes, también hay profesionales que se dedican a estudiar los manatíes. Y cuando llega la temporada de manatí, en este lugar hay vendedores y también hay actividades y como mucha gente va. Y por eso fue que me pintaron la cara ese día. Y realmente todo esto suena bien, ¿no? Los manatíes tienen lugares a donde ir por el agua caliente, hay personas estudiándolo, hay personas visitando, esto ayuda a la conservación, todo suena perfecto. Pero esto trae un problema. Los manatíes que hoy en día migran hasta Manatí Lagoon olvidaron las rutas naturales a las que solían ir antes. Y esto trae como consecuencia que dependan exclusivamente de Manatí Lagoon. Que por ahora parece bien, pero en algún punto es un lugar que puede llegar a cerrar. O que puede tener alguna complicación y no tener agua caliente como debería.
Y si esto pasa, en algún punto los manatíes pueden llegar a morir o tener muchas dificultades durante el invierno. Incluso para evitar esto, en muchos lugares hay personas que intentan redireccionar a los manatíes para que vuelvan a llegar a las rutas naturales. Que en muchos casos estas rutas habían sido abandonadas por la construcción de algún puente o de alguna estructura humana o por contaminación, entonces no era viable ir y terminaron llegando a lugares como Manatí Lagoon o otras centrales eléctricas a las que sí tenían acceso. Pero ahora en muchos casos se han recuperado estos lugares que estaban cerrados antes. E incluso hay personas que guían a los manatíes como en kayaks para que lleguen hasta esas zonas. Que me parece a mí bastante cómico ver eso. Si se han estado fijando, en la esquina he estado marcando los videos que yo he sacado en Manatí Lagoon. Fui un par de veces, cuando fui en el verano llegué a ver uno o dos manatíes. No a la vez y tampoco en la misma zona del lugar. Aunque no es lo único por lo que ir, porque ahí también vi un tiburón nodriza, una tortuga marina, he visto barracudas, varios peces diferentes. Es una zona bastante biodiversa. E incluso vi un ave bastante chula de la que quiero hacer un video pronto. Pero luego fui en invierno. Y ese día vi al menos 10 manatíes, vi manatí bebé con su mamá, vi muchos adultos en momentos diferentes, de todos los tamaños. Es súper chulo. Es verdad que yo no tuve la suerte de ver estas migraciones masivas de 100 manatíes a la misma vez. Yo no lo he visto. Tampoco he podido ir los días más fríos del mes, que es idealmente cuando puedes ir una mañana muy fría y es cuando más chances tienes de verlo. Pero aún así los he visto bastante. Y siempre suele haber como gente al lado tuyo y déjame decirle que es como muy cómico todo el mundo diciendo, mira, por aquí uno, y todo el mundo corre a hacer los videos y a acercarse. Se siente bastante bien. Porque son animales que de por sí los puedes ver por Florida, pero como que tienes que tener suerte, tienes que estar viendo mucho. Es más común ver las señales que ponen para los botes, de que tengan cuidado, porque hay muchas colisiones de manatí con botes en los ríos, que esa realmente es una de sus primeras causas de muerte y de lesión, porque los manatíes en realidad no tienen depredadores naturales. Lo más grande que puedes pensar que se los pudiese llegar a comer son, no sé, un tiburón grande o un cocodrilo, pero ni aun así, porque son presas muy grandes y no están adaptados a comérselo. O sea, ya es raro que vayan a por ellos, y si van a por ellos, son tan grandes que va a ser muy difícil. Los pueden arañar, los pueden hacer daño, pero no van a terminar depredándolos casi nunca. De hecho, creo que no hay ningún caso reportado que yo sepa. Y un dato curioso que por lo menos a mí me intrigó cuando estaba pensando en los manatíes es que cuántas especies hay, ¿no? Bueno, hay tres especies y la que hay en Florida es una que está en Florida y en el Caribe en general, que le decimos manatí del Caribe. Pero también está el manatí amazónico y el africano, que realmente por los nombres ya se pueden imaginar dónde viven, no está difícil. Que vendría siendo el río Amazonas y la costa oeste de África. Y hasta aquí llega mi experiencia con los manatíes. Les recomiendo que si ahora en invierno tienen tiempo, se acerquen a una zona donde sea posible verlos o que aunque sea tengan un chance. Porque incluso cuando ves uno solo se siente es bastante especial. No son animales que veas todo el tiempo. Y lo más chulo es cuando ves a la mamá con los bebés. Algo que me pareció bastante cómico fue como el bebé manatí tenía que bajar y subir mucho más seguido que la mamá por oxígeno. Y no sé, eso se veía adorable. Pero eso, les recomiendo que intenten verlo. Me parece que vale la pena. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense.